Bien, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Mis hermanos y a mis hermanas, qué bendición una vez más estar nuevamente con ustedes en este segundo módulo de Nuevo Testamento. Ya en la segunda semana, mira cómo pasa el tiempo. Ya estuvimos recorriendo y estudiando esa primera semana donde estudiamos algo de las cartas juaninas, estudiamos el Evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis y miramos algunas situaciones allí muy interesantes desde el autor, el contexto y todo lo que tiene en relación a los escritos que se le atribuyen al apóstol Juan. Para esta semana 2, bueno, vamos ya a entrar un poco más a profundidad en los escritos del apóstol Pablo. ¿Sí? Sin embargo, es de mencionar y recordar una vez más que las actividades que nosotros hacemos por la semana son iguales a como se trabajaron en el semestre pasado con Antiguo Testamento 1 y con Nuevo Testamento 1. Recuerden que yo les dejo a ustedes unas lecturas en la semana donde es su responsabilidad hacerlas allí. Si surgen preguntas, ustedes me las pueden compartir, ya sean por el WhatsApp o sea aquí por la plataforma del IVIVA. Y yo a la medida del tiempo, todos los lunes y martes me estoy conectando para hacer la respuesta a quienes me generan las preguntas. Y el día jueves se habilita la prueba corta, que son 10 preguntitas con referente a la lectura que ustedes hicieron en la semana. Y si mal no estoy, tendremos algunos encuentros de presencial remoto usando estos medios de comunicación. Y este video que está aquí en la semana 2, pues vamos a trabajar, como lo mencioné anteriormente, las cartas del apóstol Pablo. Algunas situaciones previas a tener en cuenta. Recordar que Pablo cuando le escribe a Timoteo y está hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios, es recordar una vez más, y perdónenme que use tanto la frase recordar o la palabra recordar, pero es que es ello, es recordar que el apóstol Pablo, cuando escribe ese versículo tan célebre y tan memorizados por muchos hoy en día, está haciendo mención al Antiguo Testamento. Pablo cuando escribe, él no sabía que siglos después sus cartas, sus escritos, incluso ni siquiera los evangelios o los autores de los evangelios tenían en mente que esos siglos después estos escritos iban a pertenecer a la Biblia. Eso es una base muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Esto aparece en un canon posterior donde ustedes ya estuvieron leyendo allí y que lo incluyen, y que también sabemos que en el Nuevo Testamento hay textos apócrifos y que hoy en día están saliendo muchos más textos apócrifos, ¿sí? O sea, usted ve hoy en día programas en Discovery, en la National Geographic, y se da cuenta que han aparecido documentos, ¿sí? Documentos que le atribuyen incluso a apóstoles, incluso hay documentos que le atribuyen a la mamá de Jesús, incluso hay documentos que aparecen escritos de puño y letra con Jesús, pues eso es lo que dictan las evidencias o los arqueólogos, pero no se puede decir que estos escritos hagan parte del canon bíblico que nosotros ya conocemos. Están allí y es interesante leerlos y saber sus escritos, saber algunos asuntos allí, pero así como en la Biblia, algunos autores en una época se dieron por sentado, hoy en día pues eso ya está muy entredicho por algunas situaciones de contexto interno del texto. Entonces lo mismo ocurre con esos textos apócrifos que están apareciendo hoy en día. No se le puede atribuir un texto escrito de puño y letra del Señor Jesús, pues porque no tenemos tampoco una evidencia más tangible
que le atribuya precisamente ese escrito. Entonces, lo mismo sucede con las cartas de Pablo, y así lo hablamos en el Antiguo Testamento también. Se le atribuye algunos escritos a estos personajes que fueron muy importantes en ese primer siglo, y por ello o por ende tienen autoridad hoy en día. No por ello, mis hermanos, esto debe también quedar muy claro, no por ello es que estos escritos no sean palabra de Dios. Eso también debe ser muy, muy claro, ¿sí? La palabra de Dios es inspirada a autores, es iluminada a través del Santo Espíritu de Dios, y lo que tenemos hoy en día, sin duda alguna, es la palabra o la revelación específica del Eterno para hoy, para nosotros hoy en día. Leímos en el semestre pasado, leímos que en el Nuevo Testamento hay un escrito muy importante, quizás que se considera la base del Nuevo Testamento, que es la fuente Q, ¿sí? Que se le considera el Evangelio de Marcos, donde especialmente Mateo, Lucas y muy posiblemente Juan beben de ese escrito que apareció, y se motivan a escribir, obviamente, repito, inspirados por el Espíritu de Dios, escribir los evangelios. Lo mismo sucede con el apóstol Pablo. Pablo, para conocer sus escritos, tiene una teología muy fuerte, muy, muy fuerte, y es necesario entender al Pablo bíblico, pero también entender al Pablo humano, ¿sí? Y la Biblia misma nos da evidencias de ese Pablo humano, ¿sí? Su preparación, su llamamiento, incluso su familia está narrada en los escritos bíblicos, porque se puede considerar que a Dios en su momento él no quería que se le pasara ningún rastro ni ningún rostro en la vida de Pablo. Entonces, por eso, esta semana, más que meternos a ver las cartas propiamente, usted va a tener en la lectura algo sobre la vida de Pablo, ¿sí? Recuerden que Antiguo Testamento 1, Antiguo Testamento 2, Nuevo Testamento 1 y Nuevo Testamento 2, usted las está viendo en el IVIVA, llamémoslo así, a manera de introducción, porque es mucho lo que habría que estudiar. Hay gente o teólogos o teólogas que se especializan directamente, ya sea en un autor bíblico o en un libro específico, ¿sí? Entonces tenemos teólogos, por ejemplo, hay un filósofo muy importante que escribe para Latinoamérica, Frank Henkilamer. Él escribe desde la teología paulina y se inspira, o para escribir sus libros, se inspiran precisamente en la teología de Pablo, ¿sí? Y así se puede decir de muchas otras ramas dentro de la misma teología, donde las personas se especializan en ciertos asuntos de la teología. Hay quienes se suman o se van por la línea de la teología sistemática, y quienes se meten por una rama muy delgadita que es la angeología, otros que se van por la rama de la escatología, y así sucesivamente. Entonces, por eso nosotros debemos tener en cuenta que lo que estamos estudiando en el IVIVA y este Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que se ve en la Unibautista solamente es una introducción, ¿sí? O sea, se podría decir que para estudiar la vida del apóstol Pablo podríamos gastar quizás 4 semestres estudiando su vida espiritual, su vida contextual, su vida filosófica, ¿sí? Muy importante eso, su vida de preparación, su vida de llamado, ¿sí? Entonces, fijémonos muy bien en esos detalles, y no nos exijamos más de lo que nosotros podríamos llegar a dar, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esos pequeños detalles allí, en nuestros apuntes, La vida de Pablo es muy fascinante, ¿sí? Por eso se dedican casi 3 clases en el IVIVA a hablar precisamente de los escritos de Pablo,
la primera, que es esta semana, la semana 2, precisamente se está hablando de esa vida del apóstol Pablo. Y me permito compartir la pantalla para que ustedes empecemos a trabajar, o bueno, ustedes tengan un insumo allí, algo de pronto un poco más claro de lo que tienen en las lecturas, o de lo que ustedes, mejor dicho, van a leer, más que una profundidad, es lo que ustedes van a estar leyendo frente a esta semana que inició el lunes pasado. Entonces ahí ya estoy en las diapositivas, ahí usted lo va a tener en, en la plataforma también, y hagan las lecturas muy detalladamente y recordemos allí de este personaje de Pablo o Saulo de Tarso, ¿sí? Algo muy interesante que parece ser que le gusta a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, es cambiar el nombre a quienes Él llama, ¿no? Hay muchos personajes dentro del llamamiento al cual Jesús, perdón, le cambia el nombre. Pablo es un hombre convencido del llamamiento que el Señor le hizo, caminó a Damasco. Toda su correspondencia, o sea, todas sus cartas tienen que ver con ayudar a las iglesias a mantenerse firmes en Cristo. Esto también es muy importante. Bueno, yo sé que les he mencionado la importancia, es que cada detalle en el Nuevo Testamento es de suma importancia, porque como la Biblia es un texto que es para interpretar, ¿sí? De las interpretaciones a través de muchos siglos han salido muchas corrientes, ¿sí? Que era lo que mencionaba hace unos cuantos minutos atrás. Dentro de esas corrientes, ya en el siglo IV, Agustín de Hipona se le ocurre sistematizar o darle más orden a algunos asuntos que se evidenciaban dentro de la interpretación de la Biblia. Pero debe quedar muy sentado que ninguno de los autores bíblicos estaban interesados en los siguientes dos asuntos. Por ejemplo, los autores no estaban interesados en que nosotros interpretáramos la Biblia desde un método dispensacionalista. Eso surgió muchos años después, ¿sí? ¿A través de qué? De la interpretación bíblica. Las dispensaciones no son útiles ¿para qué? Para ubicarnos dentro de un periodo de tiempo. Pero no quiere decir esto que el sistema dispensacionalista sea inspirado por Dios, porque lamentablemente muchas interpretaciones apuntan a ello, a que pareciera que Dios inspiró las dispensaciones, y no, eso es una interpretación humana que nos permite ubicarnos en espacios de tiempo. Muy importante eso que estoy mencionando. Lo mismo ocurre con los escritos de Pablo. Pablo no estaba en ningún momento interesado en mostrarle a las iglesias doctrinas, porque la teología de Pablo se ha interpretado por muchos siglos en que son libros de extrema doctrina. La doctrina es una interpretación humana. Tengamos eso muy en cuenta. El interés de Pablo era que las iglesias a las cuales él le escribía estuvieran firmes en la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y usted lo puede ver en todos los escritos, que él decía, manténgase firmes en el Señor, ármesen con el escudo, ármesen con el yelmo en la salvación, en fin. Todo eso lo decía Pablo, era para darle firmeza a las iglesias. Pero lamentablemente a través de los siglos aparece la interpretación en el tema de los dogmas, de las doctrinas, y se le da ese sentido. No queriendo decir esto que esto sea malo, porque no es que sea malo. ¿Por qué no es malo? Porque eso nos ayuda a ubicarnos dentro del texto bíblico. Saber en qué momento tenemos que hablar de un escrito acerca de la salvación
o saber en qué momento tenemos que hablar de la segunda o de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? O en qué momento tenemos que hablar de angelología, o en qué momento tenemos que hablar de revelación general o revelación específica, ¿sí? Entonces, eso es para ellos que nos sirve ubicarnos dentro de la escritura, pero el interés de Pablo nunca fue el de armar dogmas, así como el de Jesús nunca fue armar una nueva religión. Eso también ya debe haber estado superado. Pablo lo que quería en sus escritos es que la gente que leyera sus cartas pusieran su confianza 100% en el Señor Jesús. Esa era la intención del apóstol Pablo. En esta unidad, usted va a estudiar la vida de Pablo, usted va a estudiar su conversión, usted va a estudiar la forma como él escribe, ¿sí? Que es un griego muy interesante. No es cualquier tipo de griego, no es un griego koiné como el que de pronto aparece en los evangelios sinópticos. Es un griego un poco más estudiado, un griego un poco más elaborado, pero esto toma sentido por la preparación que tuvo Saulo en su momento previo a perseguir a la iglesia. Y en esta unidad usted también va a hacer algunas lecturas sobre la carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Allí usted va a encontrar algunos cuadros recuerde que las fechas que aparecen dentro de los documentos son fechas probables. Hay varias teorías, ¿sí? Pero vamos a tomar esta ruta para poder comprender un poco más. Usted allí en esta semana va a encontrar algunas sugerencias para tener en cuenta sobre la convicción del llamado de Pablo a ser apóstol de los gentiles. ¿Sí? Él estaba completamente convencido que Jesús lo había llamado era para ese trabajo específico, ¿sí? Ser apóstol a los gentiles. Recuerde que gentil era toda aquella persona extranjera o persona que no era considerada nativa de los judíos, ¿no? O del pueblo de Israel. Entonces Pablo estaba llamado a predicarle a estas personas, y Pablo desarrolla su ministerio como un misionero que trabaja aproximadamente 15 años. 15 años es su ruta de trabajo cuando estuvo después del llamamiento del Señor Jesús. Es un hombre con una autoridad otorgada gracias al llamado que el mismo Señor Jesús le hace, ¿sí? O sea, él mismo no se autoproclama, y en varias de las cartas usted va a encontrar cómo él narra ese encuentro que tiene con el Señor Jesús. También es un hombre con profundo amor hacia el pueblo de Israel. Parece ser que Pablo tiene una formación extremadamente nacionalista, ¿sí? Y él muestra sus credenciales, por ejemplo, en Romanos 9:11, va a hablar de la mamá, ¿sí? Hacia la iglesia, por la formación, coloca estos asuntos como carta de presentación para que no lo malinterpreten, siendo él israelita o judío, llamémoslo así, pero al mismo tiempo siendo romano, ¿sí? Entonces él deja esto muy claro en varios asuntos, tanto en Romanos como en Corintios, también lo deja muy claro allí. Y es un hombre con una doctrina definida. Recuerde que la palabra doctrina no tiene nada que ver con una sistematización, sino la palabra doctrina tiene que ver con la enseñanza. Entonces aquí cuando dice que es un hombre de una doctrina definida, que se quiere decir es un hombre con una enseñanza definida. Fue formado a tal punto
que él logra a través del encuentro con Jesús engranar lo que aprendió acerca de la Tajná o el Antiguo Testamento y engranarlo con su vivencia y su contexto en su momento. Bien, entonces eso lo va a encontrar allí en sus lecturas. Por otra parte, aquí yo les voy a mostrar un cuadro del recorrido del apóstol Pablo. Como les digo, las fechas son aproximadas y están allí desde el momento de su conversión, que ocurre aproximadamente en el año 30 después de Cristo, ¿sí? Ocurre más o menos allí, y que su muerte se da también aproximadamente entre el año 66 y 68 después de Cristo, ¿sí? Tuvo una vida muy fructífera para el evangelio. Parece ser que el hombre, cada vez que abría la boca, donde abría la boca se formaba una iglesia. Muy interesante ese don que Dios le entrega a Pablo de evangelista, ¿sí? Y él inicia, después del encuentro con Jesús, él quería iniciar de una vez, pero le colocan un freno, llamémoslo así, y parece ser que inicia un periodo previo de preparación, que es lo que ustedes están haciendo con el IVIVA. Se están preparando, ¿para qué? Para ejercer su trabajo de la mejor manera. Entonces, aquí tenemos el cuadro, allí está más o menos algunos asuntos que usted va a encontrar también allí en las lecturas. El apóstol Pablo de Tarso, cristiano ya. Cuando hablamos de Pablo, sabemos o ya identificamos que estamos hablando del apóstol cristiano, ¿sí? Y cuando hablamos de Saulo, estamos hablando de la persona todavía no cristiana, no convertida. Entonces menciona que tuvo que escapar de Damasco en una cesta a través de una ventana, ¿sí? En la pared para huir de el Etnarca, que era el rey de Aretas. Allí lo tenemos evidenciado que este evento ocurre más o menos entre el año 33 y 34, o sea, y este asunto es narrado allí en Segunda de Corintios 11, capítulo 11, 32, 33, y en Hechos capítulo 9. Allí está narrado ese asunto, pero ahí se puede decir que ese acontecimiento va a marcar como el inicio de la carrera apostólica de Pablo, ¿sí? Allí tenemos que su primer viaje está entre el 46 al 49, el segundo viaje entre el 50 y el 52, el tercer viaje entre el 53 y 58, y el cuarto viaje entre el 60 y el 62. Y ahí aparecen algunas ubicaciones del texto, de algunas cartas, en qué momento él las escribe. Yo creería, mis hermanos, que si se pudiera hacer de verdad una serie con la vida de Pablo, de cada uno de los viajes, se podría hacer una temporada con varios capítulos, ¿sí? Porque la vida del apóstol Pablo pues tiene unos acontecimientos extremadamente marcados, algunos acontecimientos, llamémoslos de gloria o de victoria, pero la mayoría de ellos eran acontecimientos de sufrimiento. Pablo encarna las palabras del Señor Jesús cuando él dice que si le vamos a ser seguidores de él, no la íbamos a tener fácil. Pablo encarna esas palabras cuando Jesús dice, por mi causa serán perseguidos. Pablo es un fiel protagonista de esa causa. También esta semana usted va a tratar de interpretar de una u otra forma el pensamiento del apóstol, ¿sí? Como, como la interpretaban en su tiempo, ¿sí? En sus días, ¿sí? Cómo veían al apóstol Pablo, cómo lo interpretaba la patrística, o sea, desde Clemente de Roma
van ustedes a mirar cómo leían en ese entonces las cartas de Pablo. Sin duda alguna hay que mencionar cómo lo interpretaron en la Reforma. Martín Lutero llega a sus conclusiones leyendo precisamente la carta del apóstol Pablo a los romanos, muy importante allí. Entonces ustedes van a tener allí ese momento de lectura frente a esa interpretación en la Reforma, y también están las interpretaciones modernas. ¿Cómo se está interpretando hoy en día las cartas del apóstol Pablo? Porque como por ejemplo, las cartas hoy en día se dividen, ¿no? Ya se hablan algunas cartas que son doctrinales, otras que son pastorales, ¿sí? Entonces, así se puede llegar a evidenciar, o van a tener allí esa lectura en su debido momento. También van a encontrar la división de los escritos, va usted a encontrar cuáles son las epístolas. Recuerde que la palabra epístola es carta, que son escatológicas, ¿sí? Prácticas. Esas epístolas escatológicas son las que hablan de lo porvenir, del evento futuro, ¿sí? Va a encontrar epístolas soteriológicas, doctrinales, que hablan de la salvación propiamente, de eso es lo que llamamos la doctrina de la salvación, ¿sí? Va a encontrar las epístolas de la prisión, cuáles son las que él escribe estando en la cárcel, y sin duda alguna las que se llaman, la que conocemos como las epístolas pastorales, donde se evidencia allí, o se ha interpretado por mucho tiempo, que se encuentran los requisitos para el santo ministerio, para lo que se le conoce como el ministerio pastoral, incluso hasta para el tema de los diáconos, allí aparecen en esta sección. Y aquí ya se va a meter usted a leer un poco sobre la carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Allí usted va a hacer la lectura, ¿sí?, de este documento, donde va a mirar que estas son de las primeras cartas que se hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo. Por eso son consideradas cartas escatológicas. Estas diapositivas usted va a tenerlas allí en la plataforma, ¿sí? Usted le puede dar el uso que usted que pueda o convenga a usted, y las va a poder modificar, las va a poder arreglar en algún sentido, y hasta darle el uso que usted considere pertinente allí. Sin duda alguna, usted allí en esta unidad va a leer sobre el autor de la carta a los tesalonicenses, va a hablar sobre el lugar donde escribe Pablo esta carta. Parece ser que lo hace cuando está en Corinto, ¿sí? Y allí narra cuál es su profesión, llamémoslo entre comillas secular, ¿sí? Que era, armaba carpas, ¿sí? Y esa era su otra forma de sostenerse. Los destinatarios de la carta, ¿sí?, la iglesia que está en Tesalónica, ¿sí?, y está compuesta por judíos y obviamente por gentiles cristianos, ¿sí? También van a encontrar allí el propósito de la carta, ¿sí? Y ahí es donde, en el propósito, usted es donde va a encontrar que Pablo allí se va a apasionar bastante en ese evento majestuoso del cual hablamos hoy en día nosotros los cristianos, de cuando Jesús va a regresar, la parusia, ¿sí?, que es como aparece en el griego. Es el evento que Pablo les va a ayudar a entender a la iglesia en Tesalónica, ¿sí? Y por último, pues
usted ya allí va a tomar sus apuntes, ¿sí? Y prepararse para su prueba de la semana que se habilitará con el favor de Dios el próximo jueves, ¿sí? Eh, Tengo entendido que la próxima semana tendremos un encuentro presencial donde seguiremos hablando, perdón, presencial remoto, esa es la frase que se debe usar, presencial remoto, porque presencial es cuando estamos en el aula y usando los medios de comunicación, viene a ser presencial remoto. Y cuando usted está viendo el video en este momento es virtual, ¿sí? Es virtual. Entonces son tres tipos de modalidades diferentes. El caso es que usted se va a preparar para su prueba y la otra semana, si el Señor nos lo permite, estaremos hablando para quizás si hay algunas dudas, podérmelas hacer, ¿sí? Sin embargo, recuerde investigar muy bien, leer muy bien. Les recomiendo bastante este libro, si lo pueden adquirir. Yo no lo tengo en PDF, pero no sé si aparezca. La verdad no me he centrado a buscarlo. Se llama Pasos en el Nuevo Testamento, así se llama. Es de el pastor Gustavo Sánchez, quien fuese en su momento profesor del Nuevo Testamento en la Unibautista. Hoy en día creo que goza de su pensión, si mal no estoy, pero excelente profesor, escribe este texto que nos va a hablar sobre las cartas de Pablo un poco más de manera detallada, ¿sí? Pasos en el Nuevo Testamento, muy, muy importante este libro. Y me gusta mucho, también hay otro texto, que lo tengo acá, para que no lo tengo, permítanme mis hermanos, les menciono. Bueno, hay un autor, John Stock, que también escribe muy bien acerca del Nuevo Testamento. Pero pues con las lecturas que ustedes van haciendo en su debido momento, pues van a encontrar esa pasión por el texto. Bien, mis hermanos, no siendo más, la verdad, para mí es muy, muy grato poder estar una vez más esta semana con ustedes, poder seguir estudiando la Biblia, especialmente entrenándonos para esa muy buena obra al cual el Señor nos ha llamado, y que los insumos que usted recoja en el IVIVA sean para su gloria y para que su nombre sea exaltado. Yo les agradezco de todo corazón el tiempo y la diligencia que cada uno de ustedes está teniendo para con sus estudios, y yo sé completamente y tengo la fe muy convencida en que aquel que los llamó los perfeccionará para toda buena obra, ¿sí? Y usted no está en el IVIVA por casualidad, usted está en el IVIVA porque el Señor tiene planes muy importantes con usted. Entonces, no olviden estas palabras, mis hermanos, mis hermanas. Nosotros los pastores siempre estamos orando por cada uno de ustedes en el sentido de que tengamos la diligencia, la sabiduría y el discernimiento necesario para que ustedes tengan el tiempo y le dediquen a todos sus esfuerzos a sus estudios. Les bendigo en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo y espero que pasen una semana muy bendecida. Les amo en el Señor y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.